7:11 a.m. Es un honor saludar a esta hora a la señora vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Nos acompaña en W Radio. Doña Francia, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo a usted, a toda la mesa de la W y, por supuesto, un saludo para toda Colombia. La oigo triste, vicepresidenta. No, Julio, estoy muy bien. Estoy contenta porque hoy voy a ir a Suárez Cauca a entregar una sede universitaria que sé que contribuirá y transformará la vida de la gente, de la juventud en esa región y en ese municipio. Cuéntenos más de este viaje a Suárez Cauca en un día de emociones tan encontradas para usted. ¿Qué va a pasar en Suárez? Bueno, Julio, mire, hace 2 años desde que llegué, empecé a gestionar recursos, porque mi sueño era lograr, como lo he hecho para Nariño, como lo he hecho para el Chocó, como lo he hecho en el Valle del Cauca, que la educación sea fundamental, y como lo estamos haciendo para el país, fundamental en esos territorios. Yo designé desde la vicepresidencia 52.000 millones de pesos para crear una sede universitaria en Suárez que le sirviera a la región, que le sirviera al departamento del Cauca y, por supuesto, al país. Y hoy me alegra y le digo al país que hoy le estoy cumpliendo, porque le estoy entregando una sede universitaria que sé que va a contribuir a que la juventud, en vez de coger un fusil, pueda tener un lapicero, un libro, pueda construir, materializar sus sueños. Así que para mí es de mucha alegría poder ir a Suárez, mi territorio, mi casa, y decirle a los suareños, decirle a la gente de la región: aquí les entrego esta sede universitaria. Pues enhorabuena por ellos y por usted por cumplir este sueño. Pero doña Francia, hablando de sueños, su sueño era el Ministerio de la Igualdad. Duró usted diseñándolo, trabajándolo, construyéndolo, y sabemos que es muy difícil las relaciones de cualquier empeño como este por razones de presupuesto, de trámites, de política, del DAPRE, en fin, todo lo que implica montar un ministerio. Y cuando usted lo logra, el presidente toma la decisión de cambiar de ministra y nombrar a un ministro. Y la razón, pues, tiene que ver con la crisis institucional que está viviendo el país desde hace varias semanas. Primero en secreto y luego en público. Usted, tengo entendido, quería presentar un informe y quería, pues, ver hecha realidad su obra. Y sin embargo, ayer ni siquiera usted apareció en la reunión y nos queda una duda. ¿Usted finalmente nunca renunció y ayer la notificaron de que había nuevo ministro? Bueno, Julio, en primer lugar yo quiero empezar dándole gracias al país por esta gran oportunidad de haber creado un Ministerio de la Igualdad. Efectivamente, eso fue una promesa de campaña, y hoy yo puedo decirle al país, le entrego al país un ministerio creado, una institución que sé, con unos programas, 24 programas maravillosos que hemos creado y que sé que van a transformar la vida de muchas personas, de millones de colombianos y colombianas. Quiero agradecerle a mi familia por acompañarme en este camino. Quiero agradecerle al equipo de trabajo que se esforzó junto a mí para materializar y ayudarme a concretar ese sueño en estos 2 años desde que empezamos, porque quiero hacer una claridad aquí, y es que yo fui asignada hace 1 año y medio como ministra de la Igualdad y la Equidad. Como lo dije en campaña, solo tenía un papel. Ese papel hoy lo transformamos en una institución con unos programas maravillosos que empiezan a transformar la vida de cientos de miles de colombianos y colombianas. Así que quiero empezar agradeciéndole a la vida por eso, agradeciéndole al señor presidente también haberme designado esa tarea, y por supuesto agradecerle a la gente, al país que ha creído en esta institución,
en el trabajo que hemos hecho con tanto esfuerzo para concretar eso y por supuesto agradecerle a ustedes por permitirme hablarle al país. En segundo lugar, quiero decir que yo presenté mi renuncia más o menos hace un año. Le presenté mi renuncia al presidente. En su momento el presidente no la aceptó y pues como usted lo ha dicho, en esta coyuntura él optó por designar a otra persona para liderar este ministerio. Para seguir liderando y espero que, digamos, como vicepresidenta seguiré haciendo mis esfuerzos, acompañando toda la articulación interinstitucional para materializar en cada territorio y con cada población la garantía de sus derechos. Señora vicepresidenta, usted no tiene por qué pensar igual que el presidente. Eso hace parte del ejercicio democrático, que usted tenga puntos de vista respetables y al mismo tiempo respetuosos por los del presidente. Pero nos ha quedado claro del deterioro en esta relación. ¿Dónde comienza el deterioro de la relación suya con Gustavo Petro? Bueno, Julio, yo creo que tengo algunas diferencias con el presidente y esas yo las expuse al país en el Consejo de Ministros que fue televisado. Diferencias en términos de las formas, diferencias en términos de las situaciones de corrupción que el país sabe se vienen presentando y que lo he manifestado, no las comparto. Y diferencias con algunas personas que también lo manifesté en el Consejo de Ministros, en la forma en cómo estas personas han actuado dentro de su papel, articulando esfuerzos en el gobierno nacional. Vicepresidenta, ¿usted considera que su trabajo se vio obstaculizado por cuenta de Laura Saravia? Bueno, Julio, lo que yo puedo decirle a usted es que como vicepresidenta y como ministra no encontré las garantías para, como lo dije en mi carta publicada ayer, las garantías necesarias para avanzar de manera significativa en este cambio que le hemos presentado al país. Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo contra viento y marea. Yo he avanzado gracias a un equipo maravilloso que me ha acompañado tanto en la vicepresidencia como este año y medio en el Ministerio de la Igualdad, que han entendido la importancia de materializar la garantía de los derechos de millones y de cientos de colombianos. Así que, bueno, me hubiera encantado, como le dije, haber contado con mayor apoyo, mayor acompañamiento, pero bueno, sigo trabajando por este país. Tengo una convicción por la transformación de las condiciones de vida de la gente más excluida, de la gente más vulnerable de este país, de todas esas poblaciones que nadie ha mirado, y yo represento la voz de quienes no han tenido voz en el poder, y para mí, Julio, le puedo decir al país que es un placer hoy poder decir: Magui Payán, estoy llevando resultados en el Chocó, en cada lugar de este país, estoy contribuyendo con todo mi esfuerzo, con mi gestión y con el acompañamiento del equipo de trabajo para materializar los sueños y las esperanzas de millones de colombianos y colombianas. Señora vicepresidenta, en su carta pública de ayer, usted dice algo de la mayor gravedad, es que su vida está en riesgo por haber denunciado hechos de corrupción. Si su vida está en riesgo y habla usted de hechos de corrupción, es porque su vida está en riesgo de los corruptos que usted denunció. ¿Nos podría indicar, no con nombres propios a lo mejor, sino a qué se refiere usted? ¿A qué sector de la corrupción ha tocado usted que pueda atentar contra su vida? Bueno, Julio, desde que yo empecé este gobierno, bueno, y desde antes, mi vida estaba en riesgo, ¿sí? Por defender los derechos humanos. Usted sabe, yo
En mi vida de activista y líder social yo recibí muchas amenazas de muerte de grupos armados por oponerme al despojo territorial, por oponerme a las violaciones de derechos humanos, por oponerme a que la gente viva en las condiciones de inequidad y de desigualdad en las que vive. Y eso no ha cambiado. Yo llegué a este gobierno y usted sabe que me pusieron unos explosivos en la vía hacia mi casa. Usted sabe que hace unos pocos meses a mi familia la intentaron, a mi papá lo intentaron asesinar. Usted sabe que un esquema en el que yo andaba ha recibido ataques con fusiles, ¿sí? Entonces eso yo creo que es una evidencia clara y yo, como usted, lo que he solicitado a las entidades competentes es investigar esos hechos. No es posible que yo haya denunciado hechos de violencia, hechos que ponen en riesgo la vida de mi familia, la vida de mi gente, la vida de mi comunidad, y que hoy no tengamos resultados en esas investigaciones que esclarezcan lo que está pasando. Esto entonces es una cosa. Si usted lee la carta, eso es una cosa. Lo otro, por supuesto, yo siempre he sido insistente en que hay que revisar los hechos de corrupción que se puedan estar generando en el gobierno, sí. Y siempre he manifestado que es necesario que se tomen acciones frente a esos hechos y que se investiguen, porque uno escucha que hay un hecho de corrupción y eso se tiene que investigar y se tiene que esclarecer con el país, porque nosotros prometimos ir contra la corrupción en campaña. Vicepresidenta, hablando de esos hechos de corrupción, usted también en su carta, y lo mencionábamos más temprano, advierte que han intentado enredarla en escándalos y en maniobras políticas que están cayendo en su contra para dañarla. ¿A qué tipo de escándalo se refiere usted? ¿Hay algo en específico que nos quiera contar en lo que han tratado de involucrarla? Bueno, ustedes, eso fue de conocimiento público que un senador, por ejemplo, se atrevió en el escándalo de corrupción de la unidad de gestión del riesgo, intentó mencionar, sí, incluso tuvimos que ir a los entes que imparte justicia para que esclareciera si tenía alguna evidencia de que yo estaba involucrada. En ese momento el representante mencionó que habían 2 mujeres que al parecer estaban vinculadas en esos escándalos y que una de esas o era yo o era la primera dama, la señora Verónica Alcocer. En ese sentido yo fui a la fiscalía, yo fui a poner en conocimiento de las autoridades esa situación. Pero ese tipo de comentarios dañinos sí generan y buscan, digamos, poner en entredicho la dignidad de una persona. Creo que eso es parte de lo que no se puede hacer. Y por eso cuando uno escucha que se está generando un hecho de corrupción, pues toca decir con claridad cuál es el hecho y solicitar que eso se investigue. Entonces ese es un ejemplo concreto que yo le coloco de los intentos de menoscabar mi dignidad y menoscabar mi imagen ante el país. Sí. Señora vicepresidenta, usted llegó al sitio donde está como vicepresidente también en franca lid, porque usted puso votos, porque usted fue fórmula presidencial de Gustavo Petro, le apostó al Ministerio de la Igualdad y hoy ya no está ahí. ¿A qué se va a dedicar ahora que no tiene esa posibilidad de tener algo que hacer en el gobierno? ¿Ha considerado incluso renunciar a la vicepresidencia y aspirar a otra cosa política? Bueno, yo recibí un mandato del pueblo colombiano. Fue el mandato por el cual fui elegida, como usted, con mi fiesta, así acompañando al señor presidente Gustavo Petro. Yo voy a cumplir, como lo he dicho, con ese mandato del pueblo en la vicepresidencia. A mí me eligieron para ser vicepresidenta y eso es lo que estoy siendo. Desde ahí yo he ejercido unas funciones de coordinación interinstitucional
a partir de unas funciones que han sido designadas por el señor presidente, y esas funciones siguen estando en un decreto que espero poder seguir avanzando en ello y espero poder cumplir. Muchas tienen que ver con la coordinación interinstitucional e intersectorial para llevar respuestas al Pacífico colombiano, y hoy yo le puedo decir que esas respuestas se están materializando. Sí, en enero yo fui a Nahuel a anunciar la construcción del aeródromo de esta comunidad, de esta región, y eso ha sido parte de nuestra gestión y de nuestra coordinación interinstitucional desde el ministerio, desde la vicepresidencia, perdón. Así que yo continuaré con esas funciones de llevar respuestas concretas, sí, desde mi gestión como vicepresidenta a cada uno de sus territorios excluidos y marginados, y por supuesto esa coordinación interinstitucional también implicará la coordinación interinstitucional con el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Espero que los programas y proyectos que ya dejamos listos en procesos de contratación, que se van a materializar en agua potable, en saneamiento básico, en acceso a alimentos, que ya hemos entregado 50.000 mercados, 50.000 toneladas de alimentos en distintos territorios. Yo espero que esos programas y proyectos que hemos definido, que hemos territorializado, se puedan materializar, porque son acciones concretas que van a transformar la vida, como ya lo dije, de muchas personas. Señora vicepresidenta, hace unas semanas, a comienzos de este mes, hubo un Consejo de Ministros que fue bien particular porque se vio en televisión. En ese Consejo de Ministros, usted tuvo una intervención que dejó huella en la memoria de los colombianos. Usted dijo sobre Armando Benedetti, pero también señalando a Laura Sarabia: no comparto, presidente, su decisión. La respeto porque usted es el jefe de Estado, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Yo quisiera saber, señora vicepresidenta, y todos los colombianos lo vimos, ¿qué es lo que está pasando y sobre qué tienen responsabilidad Benedetti y Sarabia? Bueno, yo creo que ustedes conocen lo que está pasando. Ustedes saben que hay varios escándalos de corrupción. Esta misma semana, a través de ustedes, me he enterado por escándalos de corrupción al interior de la salud y otros, y en ese sentido eso no está bien, eso no es el gobierno que elegimos. Yo no hice campaña para elegir un gobierno que pues tenga estas expresiones de corrupción, y quiero decir que no somos el único, ¿sí? Y aquí hago una autocrítica, no somos el único gobierno que lastimosamente tiene personas que se prestan o hacen parte de esos entramados. De eso se encargará la justicia para esclarecerlo. En otros gobiernos los escándalos de corrupción han sido terribles, pero en términos de la coherencia, pues eso tenemos que combatirlo. Yo tengo que decirle, Julio, que yo he encontrado una cultura de la corrupción, ¿sí? O sea, a mí me sorprende y es increíble cuando hablo con mucha gente. La gente ya tiene, y no debería ser así, pero a veces hablo con gente que siento que tiene ya impregnado como natural prácticas de corrupción que no deberían de ser, y pues nuestro papel es seguir esforzándonos por transformar esas realidades. Sí, señora vicepresidenta, pues ahora que hablamos de Armando Benedetti, pues recordemos que él estuvo desde la campaña y él ya había estado involucrado en varios escándalos, incluso por violencia intrafamiliar. Yo quiero preguntarle por qué usted tardó tanto en expresar su descontento con este tema, siendo que usted es vista como una figura que representa a las mujeres dentro del gobierno del cambio. De hecho, el segundo punto más importante del plan de trabajo de gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que ver justamente con el tema de las mujeres, y a usted, mejor dicho, a Gustavo Petro lo votaron muchas mujeres por usted. Efectivamente, yo creo que he sido honesta de expresar al país que no, ni cero tolerancia con las violencias basadas en género, con las violencias contra las mujeres. Por eso
yo le pedí al país, al presidente, que me permitiera liderar la política de género, liderar la política para transformar las violencias contra las mujeres en este país. Cuando yo empecé la campaña, yo no conocía de esas situaciones. Yo me enteré, como con ustedes, de las denuncias que la esposa de Benedetti hizo en su momento, y eso yo creo que es una razón para decir no estoy de acuerdo, respeto la decisión, y pues al final es la justicia la que esclarece esos hechos, pero no estoy de acuerdo con que una persona que ha sido denunciada por su propia pareja por violencia basada en género, violencia sexual, violencia, pues sea parte del gobierno. Eso es incoherente con lo que dijimos en campaña. Hablando de coherencia, señora vicepresidenta, cuando se hace este nombramiento de Armando Benedetti, primero en una oficina junto al presidente de la República para atender asuntos políticos, a los congresistas, y ahora como ministro de Interior, pues hay muchas personas que se preguntan si el presidente Petro perdió el rumbo, por lo que usted está señalando. ¿Usted cree que es así? ¿Que al entregarse o al entregarle el Ministerio del Interior a Armando Benedetti o dejar a Laura Sarabia como ministra de Exteriores, el presidente demuestra que perdió el rumbo? Bueno, yo respeto al presidente, respeto las decisiones que él ha tomado, así no las comparta, y pues yo espero que sea yo la que me esté equivocando o que sea mucha gente la que se esté equivocando, pero él es el presidente y sabrá tomar sus decisiones, así que las respeto aunque no las comparta. Pero señora vicepresidenta, en ese orden de ideas, entonces, ¿queda fracturada esa relación del presidente con sus ministros, con usted mismo, con usted misma también, después de sostener a Armando Benedetti, después de lo que usted nos dice aquí de Armando Benedetti y después de todo lo que han denunciado varios ministros de Armando Benedetti? ¿No hay una fractura ya en el gobierno? ¿No le queda muy difícil al gobierno en un año después de todo lo que ha pasado? Bueno, yo lo que espero es que los ministros que han llegado a partir de la decisión que el presidente ha tomado puedan contribuir a que se siga materializando, a que sigamos avanzando en las promesas que hicimos en campaña, en cumplir el Plan Nacional de Desarrollo y en cumplirle a Colombia. Creo que este gobierno ha avanzado en acciones muy importantes, ¿sí?, que la gente los ve, como por ejemplo avances en entrega de tierras. Eso ha sido fundamental para este país, y yo he acompañado para los pueblos étnicos, en el marco de la coordinación, el avance de la entrega de tierras, de comprar tierra para entregarle al campesino, para entregarle al indígena, para entregarle al afrodescendiente. Y en otras áreas se han avanzado, han habido avances importantes que no se pueden ocultar, que no se pueden negar. Por supuesto, no ha habido errores que se tienen que corregir, que espero que se corrijan para que este gobierno termine a donde tenemos que terminar, y es cumpliéndole a Colombia, como lo venimos haciendo, con todas las dificultades que se puedan presentar. Y yo, no, a pesar de como lo he hecho, tengo diferencias con el presidente, mi papel aquí es cumplir un mandato, y el mandato es hacer mi trabajo, y el mandato es seguir con el corazón bien puesto, honrando la dignidad del pueblo y velando por la garantía de los derechos de todos los colombianos y colombianas. Sí, señora vicepresidente, usted hoy suena, como le decía Julio, abatida, triste. No está esa Francia Márquez combativa, esa lideresa social de otros momentos, y hoy la escucho entristecida. Incluso me hace acordar cuando estaba allí en ese consejo televisado de ministros y dijo, de cara al presidente y al país, que su misma familia la había llamado para decirle que se sentía más atemorizada en medio de este conflicto armado que en gobiernos anteriores. Mejor dicho, que la situación de orden público en el país está más grave actualmente que en gobiernos de otros momentos. Y adicional a todo eso, usted habla de corrupción dentro del gobierno. Entonces, pues le queda a uno la pregunta de si hay tanta corrupción y usted misma la denuncia, si hay tanta inseguridad que demuestran que la situación es peor que antes,
¿Qué ha cambiado en el país entonces? Bueno, Julio, yo efectivamente estoy triste y yo no soy de estar ocultando mis sentimientos, porque eso no es un pecado. Estoy triste y me duele parte de lo que está pasando, pero también estoy tranquila de estarle cumpliendo al país, estoy tranquila del trabajo que estoy haciendo por cada territorio, por cada población vulnerable de este país, así que lo que me toca es seguir para adelante, sembrando la esperanza para, como he hecho, hacer que la dignidad se haga costumbre para cada colombiano en este país. Y Julio, esto es parte de gobernar, esto es parte del camino que hay que seguir recorriendo, y yo solo quiero decirle a los colombianos que aquí sigo esforzándome, acompañando al señor presidente Gustavo Petro en medio de las diferencias para contribuir a que el compromiso de gobierno, a que el Plan Nacional de Desarrollo, las metas del Plan de Desarrollo se cumplan. Vicepresidenta, usted y yo conocemos nuestro territorio, el Pacífico, y a mí sinceramente me duele en el alma cuando yo escucho al saliente ministro de Defensa y al presidente Gustavo Petro decir que estamos bien. Pero ¿cómo vamos a estar bien si el fin de semana pasado en Pizarro resultaron infinidad de casas marcadas con el logo del ELN? ¿Cómo vamos a estar bien si las comunidades están amedrentadas y a mi pueblo no ha llegado el gobierno, este gobierno por el cual votaron y que a excepción de Arauca y Antioquia ustedes ganaron con grandes mayorías, refiriéndome exactamente a esos territorios que están golpeados en este momento por la violencia? Entonces yo quiero preguntarle, vicepresidenta Francia Márquez, ¿usted cree que la paz total, esa política de paz total, está siendo beneficiosa con nuestro territorio? Bueno, yo tengo que decirle que este gobierno y todo el país sabe que este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por establecer mesas de diálogo para sacar a nuestro pueblo, que a mí también me duele, de la violencia y del conflicto armado, ¿sí? Y eso es una realidad. Ahora, que los grupos armados insistan en imponerle la violencia, que no empezó con este gobierno, es una violencia histórica que hemos padecido, de imponerle esa violencia a los territorios, es otra cosa, ¿sí? Y sin dudas, el Chocó es una de las regiones más olvidadas, pero también yo le puedo decir que yo he hecho un esfuerzo enorme por coordinación interinstitucional para priorizar inversiones en el departamento del Chocó. Yo le puedo decir inversiones que se han hecho. Yo apenas pasó la situación de desastre lamentable sobre la vía que conduce a Medellín, yo me fui al Chocó. Y a partir del anuncio que hizo el presidente, se comprometieron 500.000 millones de pesos para mejorar la vía, de los cuales ya hoy hay en procesos de contratación 300.000 millones que van a mejorar esa vía para mejorarle las condiciones a esa comunidad. Yo sé que llevar la paz a un territorio implica resolver, silenciar los fusiles, pero llevar la paz a un territorio también implica transformar las realidades de inequidad y desigualdad en las que vive la gente, y yo he estado trabajando por eso. Nosotros estamos mejorando el hospital de Ismina. Nosotros hemos invertido, ¿sí?, para, por ejemplo, la interconexión eléctrica en Beté, en Bojayá, ¿sí?, en mismo Ismina. La mayoría de los proyectos de agua, yo prioricé casi 10 proyectos de agua en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad para el departamento del Chocó, que los dejo listos y que espero que el próximo ministro de la Igualdad y la Equidad continúe con esas prioridades de inversión en soluciones de agua potable para esos territorios excluidos y marginados, que como a usted le duele, yo también lo he sentido porque es mi región, es mi gente, y me duele lo que pasa no solo en el Chocó, me duele lo que pasa en el Catatumbo. Por eso salimos como Ministerio de la Igualdad en articulación con la entidad que hace parte del ICBF para responder, a atender a la situación que la gente está viviendo en Catatumbo, y como lo dije en el Consejo de Ministros,
a esa región. Nosotros hemos llevado 140 toneladas de alimentos. Hemos fortalecido 4 comedores comunitarios que atienden a 500 niños que lamentablemente por culpa de estos grupos armados terminaron violentados, terminaron desplazados, y hemos ido atendiendo esa crisis humanitaria, igual que como he contribuido a atender la crisis humanitaria en el Chocó, que desde el Ministerio de la Igualdad y la Equidad también hemos llevado un importante número de alimentos y seguiremos llevando para atender la crisis en la que lamentablemente está nuestra gente. Pero este gobierno se ha esforzado no solo por poner mesas de diálogo para transformar el conflicto armado, sino también por llevar inversión y priorizar inversión en esos territorios. Así que avanzamos en el departamento del Chocó, avanzamos en la región del Pacífico y avanzamos en los territorios más excluidos de este país para devolverle la dignidad a un pueblo que ha sufrido. Y por supuesto, junto a usted y junto a todo el país seguimos levantando la voz, pero seguimos materializando acciones para la paz, para la justicia y la dignidad de este pueblo que ha vivido históricamente la violencia. Vicepresidenta, usted tiene que irse a inaugurar precisamente una sede universitaria en Suárez, Cauca. Yo tengo una última inquietud. ¿Cuándo fue y en qué términos su última conversación con el presidente Petro? Bueno, Julio, yo hablé con el presidente Petro esta semana. Tuvimos un diálogo, tuvimos una conversación importante para esclarecer también nuestras diferencias y poder reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando por el bienestar de este país y por el bienestar de todos los colombianos. Yo, Julio, si algo le agradezco en la vida es que siendo vicepresidenta he podido conocer cada rincón de Colombia. Y este país es un país maravilloso. Sí, solo tenemos que hacer los esfuerzos y es mi invitación a todos los colombianos, y es en medio de la diferencia se puede construir país. Y Colombia gana si todos nos articulamos para transformar las realidades de tanta gente que solo necesita que le demos una oportunidad, de tantos jóvenes que solo necesitan una oportunidad. Y eso es lo que está haciendo este gobierno en medio de las situaciones que ya hemos expresado aquí. Este gobierno sigue generando oportunidades a la gente y sigue creyendo que es con la inversión social que vamos a transformar la violencia. Julio, me voy para mi municipio, como usted dijo, me voy para Suárez contenta. Van a ver la alegría con la que voy a llegar, porque llego a mi pueblo, llego a decirle a las mamás que han perdido a sus hijos en Suárez, en Buenos Aires, en Morales, en el Cauca, en toda esta región del Pacífico y en el país, a decir, hoy tenemos una nueva institución, una nueva sede de la Universidad del Valle, y aprovecho para darle las gracias a la Universidad del Valle, darle las gracias a Celsia, que es quien vende el predio para materializar este sueño, y decirle a los jóvenes que hay alternativas y que antes de pensar que la única posibilidad es un arma, un fusil, aquí estamos ofreciéndoles y diciéndoles hay otras posibilidades, y es llevando universidad en tu territorio. Ese proyecto que empezó a liderar la ministra Aurora, agradeciéndole también a ella, y que hoy lo materializamos 2 años después, y estoy muy contenta por eso. Triste por todo lo que ha pasado, pero estoy contenta por eso. Y bueno, esto es el gobierno, y cuando uno se mete en esto ya sabe que va a tener alegrías y va a tener dolores y va a tener tristezas, pero sobre todo lo que yo puedo decirle al país es que si algo tengo es el corazón bien puesto por este país, porque amo Colombia, amo la vida y amo la justicia social. Muchas gracias, Julio, y a toda la mesa por esta entrevista. Vicepresidenta, Francia, muchas gracias. Buen viaje, y usted sabe que aquí siempre hay un espacio para escuchar especialmente qué dice su corazón, y hoy queríamos escuchar a su corazón. Gracias, Francia. Bueno, Julio, gracias. Nuestra vicepresidenta.